Buenas tardes, estamos aquí en IMPA, la primer fábrica recuperada del país, ya hace 18 años bajo gestión de sus trabajadores, en Barricada TV, en un nuevo Dale Fuego. Hoy, o hace poco tiempo, se cumplió un nuevo aniversario de la batalla de la Vuelta Obligado, el 20 de noviembre de 1845, que es considerado, o es una fecha que es retomada históricamente como el Día de la Soberanía Nacional. En ese histórico día, las fuerzas de la Confederación Argentina se enfrentaron con las flotas combinadas de Inglaterra y Francia en el río Paraná, fuerzas que venían a imponernos el libre comercio y a garantizar una situación geopolítica, política interna e internacional en el Río de la Plata que garantizara sus intereses y los intereses de determinadas minorías locales aliados a ellos. Para charlar de este tema, de lo que significó en el momento, de su proyección histórica, tenemos hoy aquí invitado al general de brigada Fabián Brown. ¿Cómo te va? Tal. Historiador, que fue miembro del Estado Mayor hasta el 2013, ¿no? Sí, hasta el 2013. Bueno, con Fabián Brown vamos a charlar sobre este tema y vamos a ver qué se puede ir viendo y qué significado también tiene hoy. Bueno, también tengo acá para mostrar creo que bueno, esta es una edición muy posterior, ¿no? De la década del 60 al 70, pero lo que fue el primer libro, ¿no? El primer trabajo, ya de fines del siglo de 1880, del siglo XIX. Del siglo XIX, de 1880, la primera vez que se retomó y se estudió la historia de la Confederación Argentina, del gobierno de Rosas, y específicamente el tema de la Vuelta Obligado, que fue fue tergiversada, olvidada, ocultada, y a su vez, inclusive hoy sigue habiendo historiadores vinculados a la tradición, llamémosla liberal, no sé cómo, liberal oligárquica, que pretenden restarle importancia al combate de la Vuelta Obligado, ¿no? Y a todo el periodo. General, si nosotros tuviéramos que ver la batalla, ¿cómo fueron las condiciones políticas e internacionales que llevaron al enfrentamiento entre la Confederación Argentina y la Fuerza de Oribe, que formaban también parte de la coalición federal, contra la intervención extranjera? ¿Y cómo estaba organizado? Bueno, mira, quisiera hacer un par de aclaraciones en tu introducción. Es la batalla de la soberanía por ley. En 1974 se sanciona una ley que declara el 20 de noviembre, en homenaje a la batalla, como Día de la Soberanía Nacional. Es decir, es un problema de ley en la Argentina, y sí, esta ley retoma una tradición de una celebración consuetudinaria que se hace en San Pedro, en la Vuelta Obligado, donde se rescata la memoria, ¿no? Y el valor de nuestros... de las tropas que pelearon aquel día. Retomando tu pregunta, es cierto, obligado es un hecho oculto en la historia argentina, un hecho que, como Rosas, es difícil de tomar por la historiografía, por los sistemas educativos, por la política, y esto es así, y si rastreamos, en realidad es así con todo aquello que implica lo británico en la Argentina. Hablamos poco de las invasiones inglesas, hablamos muy poco de la Reconquista, hablamos nada de la defensa, y nos dio vergüenza Malvinas durante muchísimos años, hasta que el pueblo impuso el 2 de abril como festejo de homenaje a nuestros veteranos de guerra y a los caídos en Malvinas. Esto es como el Apocalipsis. El Apocalipsis empieza con una frase que dice: la mayor hazaña del diablo es hacernos creer que no existe, y el Imperio Británico parecería que, cuando hablamos de imperialismo hablamos de Estados Unidos, y nos cuesta hablar de los ingleses como un área principal de influencia de los ingleses, como es el Atlántico Sur. Lo fue durante el siglo XIX y lo es en este siglo.
Y para el siglo XXI vemos que tienen en Malvinas la base militar, las pretensiones sobre la Antártida, el problema de la pesca, el problema del petróleo, es decir, es un problema que se va complejizando y agravando año tras año. Además tienen un cinturón de islas en el Atlántico que uno puede seguir, que llegan a Malvinas y que es como que están los enfrente ingleses de fueron estas costas, ¿no? construyendo su proyección al Atlántico a través de, primero tomaron la isla de Santa Elena en el 1650 alrededor, después a raíz de que en Santa Elena estaba preso Napoleón, tomaron Ascension y Tristán da Cunha, en 1806 habían tomado ya el Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Y en enero del 33 se toman las Malvinas. Entonces hay todo un rosario de islas que proyectan desde Europa hacia el Atlántico Sur, que podemos decir en términos geopolíticos que entre África y América del Sur está Inglaterra. Limitamos con, ¿no?, Inglaterra. Sí. La presencia de Rosas en el gobierno es un gobernante de características singulares, si se quiere, singulares porque después del proceso de la independencia y la discusión, ¿no?, de la organización del país entre unitarios y federales, con el Tratado Federal, ¿no?, y la derrota del general Paz y de Lavalle, se da el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas, con facultades extraordinarias, ¿no?, y se firma el Tratado Federal, que es en realidad la base de la organización nacional, que está en la Constitución, y ¿no?, de la voluntad de los pueblos. Esto es muy importante comprenderlo, porque los gobernantes que van naciendo de las legislaturas son gobernantes legítimamente constituidos, ¿no? Esto que llamamos los caudillos, entre paréntesis, la barbarie, sí, ¿no? Pero fueron la base de la legitimidad de la organización del Estado. Cuando el asesinato de Juan Facundo Quiroga en 1835 y la crisis y anarquía que se sometía nuevamente a las provincias, es elegido Rosas con poderes, la suma del poder público. Esta vez Rosas dice, no, esto solamente lo puedo aceptar si el pueblo en forma directa me confiere esta responsabilidad. Y es la elección que reconocen Sarmiento, reconocen los propios enemigos de Rosas, la de mayor participación ciudadana en la época. Sí, hay estudios recientes que se han retomado así a nivel académico, sí, que todo el periodo rosista hubo elecciones sistemáticas mucho más populares y más legítimas que las que hubo por lo menos hasta Estamos hablando después, ¿no? de más de 9.000 votos, sí, sobre una población apenas superior a los 40.000 habitantes. Sí, sí. O sea que prácticamente todos los varones adultos fueron a votar. Y Rosas, terminado el periodo, siempre volvía a la legislatura, pero con una característica, siempre volvía a la legislatura en su carácter de providencial, es decir, lo de él era precario. Él no era la constitución del país, ni era... lo de él se sabía que era una cuestión transitoria frente a una emergencia. Y esta emergencia en el año 38 asoma Francia, buscando, como lo hizo en México, también sí, tener... Sí, porque hay que ver que es un contexto internacional. Exacto, donde que es el colonialismo. Básicamente el inicio de lo que se llama la segunda fase de la revolución industrial, la revolución de los transportes, el ferrocarril, el barco a vapor, el capital financiero, y siempre detrás de esto se oculta que es el proceso colonial. O sea, la modernidad, detrás de la modernidad, detrás de la revolución científica, detrás del origen del capitalismo, de la revolución industrial, de la organización estatal, de todo lo que acompaña las libertades individuales, los derechos, está el colonialismo, ¿no? En la libertad de comercio está la libertad de esclavos. Sí. Y todo viene del Brasil. Y los sudamericanos tenemos que entender, ¿no?, que nuestra relación con Europa es una relación colonial desde 1492. Entonces, esa relación tiene varias formas. Tiene la forma hispánica, ibero
o ibérica, ¿no? Tiene después la forma esta inglesa, de la Pax inglesa que se va construyendo, ¿no? Con participaciones menores de otras potencias, hasta la irrupción de Estados Unidos prácticamente a principios del siglo XX. Sí, desde la derrota de Napoleón. Y hoy la globalización. Claro. Pero en todas estas fases de evolución del capitalismo, nuestra relación es de dependencia estructural. Y si nosotros no partimos de esta premisa de la relación de dependencia estructural, nos cuesta entender los procesos históricos, nos cuesta entender a Rosas. Nosotros solamente podemos entender a Rosas desde la defensa de un gobernante sudamericano que se planta frente a la prepotencia de las potencias extranjeras. Es un intento claramente de subordinación y colonial. Entonces, la presencia anglo-francesa. Y la participación de un montón de dirigentes que después van a ser los que se van a hacer cargo del gobierno después de la caída de Rosas. Sí, en esto que vos decías recién, la participación, el principal problema de la dependencia es que compramos un sistema de ideas muchas veces que nos autoimponemos la dependencia, es decir, hasta decimos que es lo moderno, lo confiable y lo país normal, ¿no? por llamarlo de alguna manera. Sí, estas ideas de mirar modelos europeos viene acompañada del flujo de recursos hacia las metrópolis. O sea, compramos las ideas y se van los recursos. En Rosas esto es particular. Si yo veo un periodo de la historia en donde nuestros soldados reflejan una identidad cultural, es el periodo rosista. Sí. ¿No? Y Rosas, el primer conflicto con los franceses es interesante, ¿no? Porque son dos etapas. Tenemos el primero, el conflicto con los franceses, 38. No es la misma etapa en realidad. Después se agregan los ingleses. Es la misma. Claro. El conflicto es el mismo. Sí. O sea, la presencia, en realidad, el conflicto es la presencia de las potencias extranjeras en el Río de la Plata que culmina en la Guerra del Paraná. Claro. Pero tenemos una primera etapa que es el bloqueo francés, en donde Francia nunca se fue después del bloqueo. Se firmó el Tratado de Macó en 1840, Arana-Macó, pero nunca se fue Francia. Francia quedó dando sostén al sitio de Montevideo, fue la que abasteció permanentemente a Montevideo en todo este periodo. Sí, es importante aclarar una cosa, porque si no, todo este periodo que nosotros estamos viendo se da en la banda oriental. Exacto. Un conflicto en el cual estamos todos involucrados, ¿no? Porque es parte del mismo. Cuando es expulsado, ¿no?, del gobierno Manuel Oribe, gobernante legítimo del Uruguay, con el apoyo francés. Entonces, todo esto está enmarcado, como el mariscal Santa Cruz, también con apoyo francés, va a invadir el norte de Argentina. Es decir, todo este proceso se da en el marco de esta política o geopolítica francesa en esta instancia. Es interesante, digo, el bloqueo para entender a Rosas. En realidad, Rosas, por ley, incorpora en la milicia a unos ciudadanos franceses. El cónsul francés protesta diciendo que los ingleses están exentos, y Rosas dice que sí, porque el Tratado de Rivadavia de 1825 los eximía. Entonces le dice, firmemos un tratado y yo eximo a los franceses. No, usted me saca a los franceses y después, o sea, la negación del otro tenemos. No lo saco, lo bloqueamos, bloqueen. 2 años bloqueando y que es finalmente van al tratado. Sí, que el primer bloqueo, este bloqueo francés, es acompañado por el levantamiento de Valle y el levantamiento de los libres de la del sur, Confederación, ¿no? Perú-Boliviana, la guerra de la Valle, o sea, hay todo Rivera, hay una serie de levantamientos. Rivera, que había sido aliado de la intervención brasileña, y Oribe, que había sido de los 33 orientales. Los dos venían de la misma, en un primer momento, matriz artiguista, pero no tiene nada que ver la matriz riverista,
vinculada al Imperio de Brasil y a los intereses extranjeros, ¿no? En realidad la gran diferencia está en la frase de San Martín, que dice: ningún americano puede aliarse a un extranjero contra su propia patria. Bueno, en realidad está el problema ese. Acá hay unitarios que terminan peleando con Rosas, sí, y artiguistas que terminan peleando con Francia. Sí. Es decir, en realidad está ese problema. ¿Cómo no darse cuenta que los problemas internos tienen que dejarse a un lado frente a la agresión extranjera, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a seguir charlando sobre este tema de la vuelta obligado, la intervención extranjera, la presencia del colonialismo y del imperialismo en nuestro continente y en Argentina y el Río de la Plata. Bueno, señora directora, vamos al corte y seguimos en un minuto con el general Fabián. Les contamos ahora lo que sucedió en la mañana de hoy en Capital Federal, el robo a un restaurante. Lunes del Grupo Clarín. Esta semana parece alcanzar el récord. Bueno, seguimos en el segundo bloque, hoy rindiendo homenaje al Día de la Soberanía Nacional, al combate de la vuelta obligado, esa gran gesta nacional, patriótica, popular, que permitió la preservación de nuestra independencia frente a la agresión de las más grandes potencias imperialistas del momento y la, llamémosla, traición de sectores internos que se aliaron a ellas. Bueno, habíamos visto recientemente en el bloque anterior que en el 38 empieza el bloqueo francés, que dura hasta el 40, y igual la presencia de las fuerzas extranjeras en Montevideo, donde está la base de operaciones, sigue. Ahí están ellos, están mercenarios italianos, hay exiliados argentinos, porteños, digamos, que siguen apoyándose en la intervención francesa inglesa también ahora, para recuperar el gobierno, expulsar a Rosas.
y la fuerza de Rivera contra las fuerzas de Oribe, el gobernante legítimo de la banda oriental del Uruguay, y las fuerzas de la Confederación Argentina que lo apoyan. Una gran coalición antirrosista, ¿no? Que implica al brigadier Santa Cruz, a Rivera, a sectores del Partido Unitario, a provincias como en algún momento Corrientes, una gran coalición. Finalmente Francia pacta con Inglaterra la participación de Gran Bretaña, ofreciéndole la libre navegación de los ríos interiores de la Argentina para llegar a Corrientes, Paraguay, a esos sectores, ¿no? Y Rosas que, de nuevo, a nadie se le ocurriría la libre navegación del Támesis, ¿no? Claro. Busca hacer reconocer los derechos argentinos y se inician las hostilidades en lo que se va a llamar la Guerra del Paraná, que empieza en el 44. Primero hay incursiones que hace, como vos dijiste, Garibaldi, que estaba al cargo de la flota de Montevideo. Sí, que habían destruido la flota argentina. La capturan a la flota de Guillermo Brown. La capturan. La Argentina no tiene, aparte no tienen en realidad la Argentina una capacidad naval como para enfrentarse a una flota que ya tiene barcos a vapor, que ya tiene cañones con explosivos, con cargas explosivas, mientras la Argentina tiene todavía los cañones de 8, 12 y 24 libras. Que había capturado a los españoles con bolas que tiran bolas de acero. Bueno, la diferencia tecnológica comienza a ser una brecha cada vez más amplia, ¿no? Una flota moderna con barcos a vapor y una artillería moderna con cañones de mucho más calibre y mucho más poder. Ya tenemos la flota con barcos a vapor, barcos de guerra a vapor, y detrás los mercantes, ¿no? Entonces, toda esa gran flota quiere remontar el Paraná y Rosas sabe que no está en capacidad de detenerlas. Igual va a ofrecer una resistencia, impone al general Mansilla, héroe de la Independencia, un granadero, soldado de San Martín, que elija el lugar. Y Mansilla propone el lugar donde el Paraná hace un recodo en la Vuelta Obligado, cerca de San Pedro, y ahí coloca unas baterías, ¿no? Y se convoca a la milicia gaucha de la zona, ¿no? El regimiento de patricios desde Buenos Aires, y es una lucha muy cruenta. Hay cerca de 1000 argentinos en las bajas argentinas, cerca de 1000 soldados, tienen entre heridos y muertos. La diferencia tecnológica es muy grande, si bien se le da batalla durante casi todo el día. Lo cual no es poco, ¿no? ¿Cómo? Que no se lo esperaban. No se lo esperaban, les costó romper las cadenas y hundir el Republicano, que, entre paréntesis, hace poco fueron encontrados sus restos por arqueología militar que se ha hecho en la zona y se lo está recuperando. Bueno, pero a veces es poco conocido, la batalla de la Vuelta de Obligado es el comienzo de la Guerra del Paraná, claro, que va a tener varios combates que la memoria de nuestro pueblo hace que se los esté celebrando año tras año en el Tonelero y en otros lugares donde se libraron combates contra la flota que fue hostigada permanentemente. Sí, Quebracho, Tonelero, San Lorenzo. San Lorenzo, exacto, el Quebracho. Bueno, todos estos combates que forman parte de esta campaña militar que es la Guerra del Paraná, termina desistiendo a los ingleses en dos causas: una, la militar, y dos, la comercial. No hay un mercado capaz, el Paraguay no es el mercado que ellos creían, y Inglaterra termina pidiendo la paz con Rosas, se firma en el 49 el tratado con Southern Arana, ¿no? Y posteriormente se firma el otro tratado con Francia un poco más tarde, que pone fin a esta intervención manifiesta, ¿no?
colonial. Después iban a volver con sus ferrocarriles, puertos, servicios, capital financiero en lo que va a ser lo que se llamó la División Internacional del Trabajo, ¿no? A posteriori de la década del 80. Pero obligado tiene muchos significados. Tiene muchos significados en lo simbólico, las cadenas en el río. Y tuvo un impacto además importante en la región, ¿no? En Un gran América impacto porque Latina. Rosas era muy hábil en lo comunicacional, es un gobernante muy moderno en muchos aspectos, ¿no? Él compra un diario en Francia y le mete noticias cada 2 por 3 a los franceses que lo complican después el discurso americanista de Rosas va a tener un gran impacto en toda Sudamérica, ¿no? Esta idea de enfrentar el colonialismo va a ser, le va a dar mucho prestigio, ¿no? a la Argentina y a Rosas. Y hay cosas que a veces son poco recordadas, ¿no? De la batalla. El gaucho Rivero muere allí. Claro. ¿No? Y cómo según este tema de Malvinas, y obligado en esta figura también de este paisano que le tocó vivirla, un poco simboliza a nuestro pueblo, ¿no? En gran medida en esta gesta. Claro, recordemos, el gaucho Rivero fue uno de los peones que trabajaba en las Islas Malvinas, ¿no? Que cuando estaba la administración argentina, la administración de la provincia de Buenos Aires, la administración de las Provincias Unidas, ¿no? Y que cuando, después de la ocupación británica, primero viene una agresión norteamericana, ¿no? Inmediatamente después sobre esa viene la ocupación británica, el gaucho Rivero se levanta con un conjunto de peones, ¿no? Y recupera temporariamente iza el pabellón argentino nuevamente en las islas hasta que al año siguiente vuelve la... Exacto, y es cómico. Y ahí lo detienen, lo llevan a Londres. El gaucho Rivero también había protagonizado un tiempo antes en las islas una alzada de peones contra los patrones. La maltrato... Sí, y entonces hoy historiadores argentinos buscan presentarlo como un gaucho matrero, claro, en realidad, y que por lo tanto no puede ser considerado, ¿desde cuándo, no? Alguien que lucha por sus derechos. Bueno, considerar matreros a todos los trabajadores que luchan por sus derechos. Claro, ¿no? Bueno, pero bueno, es parte de la lucha cotidiana en este tema de la batalla por la soberanía cultural, ¿no? Porque es la principal agresión a la identidad nacional. Y bueno, ligado dentro de los símbolos que tiene, como digo, Rivero, Mansilla, el granadero, bueno, San Martín va a tener palabras, conceptos definitorios, ¿no? Sobre, en Obligado los argentinos mostramos que no somos empanadas que se comen con solo abrir la boca, y va a manifestar su orgullo como argentino por la gesta. Y bueno, va a ser una de las grandes causas por las cuales le va a legar a Juan Manuel de Rosas su sable. Y esa es otra de las cuestiones que en Rosas se busca ocultar, o que le genera una tremenda contradicción a la historia oficial, claro, de ese San Martín lavado, cuando fue un San Martín permanentemente preocupado por el país, por la emancipación del país, con conceptos contundentes siempre hacia lo que él supo distinguir siempre con claridad, ¿no? Que no se puede hablar de libertades individuales si el pueblo es oprimido. O sea, si el pueblo no es dueño de su destino, no hay ciudadanos libres en un pueblo que no lo es. Y en eso San Martín lo tuvo siempre claro, por eso su primera lucha fue siempre contra el colonialismo y contra la dependencia. Sí. Y en esto, bueno, Rosas encarna esto. Y nosotros estamos hablando, 1940, entre 1945, 46, 47 se firma la Convención Southampton-Arana, ¿no? La que hace el acuerdo con Inglaterra, y en el 48 sí, Macao-Arana, ¿no? No, ¿cuál es la de el varón? Arana-Lepredure. Arana-Lepredure. La Macao es la anterior. Es la anterior, Arana-Lepredure. El varón de Macao. Y se retiran, pero no se retiran.
sigue el sitio de Montevideo. Van a estar en la zona hasta el 49, que se firman los tratados finales. Este tema, bueno, ya en el 50 aparece el pronunciamiento de Urquiza, la guerra contra el Brasil, y la caída de Rosas. Teniendo en cuenta, es algo que me viene a la mente, ¿no? Teniendo en cuenta esa gran victoria, que en realidad lo dice hoy estaba leyendo justamente acá la historia de la Confederación Argentina de Saldías y apareció una carta de San Martín a un periódico británico en el cual decía, los argentinos el bloqueo no les va a hacer mal porque a lo sumo una pequeña minoría. Es lo que le dice Rosas en el 40, claro. En el bloqueo del 38 al 40, dice, y de Europa la verdad que recibimos poco y no necesitamos nada. Entonces el problema de autosubsistencia estaba asegurado. No era un periodo de gran intercambio, ni nosotros exportábamos ni ellos podían vender mucho acá. ¿Y por qué teniendo, además que parece ahora estar más comprobado, que el bloqueo, pero inclusive la ley de aduanas, ayudó al sostenimiento y cierto florecimiento de las precarias economías regionales? ¿Por qué Cay Rojas? El cambio económico había destruido los telares en el interior, las industrias de carretas, las industrias, las distintas bases económicas que tenían las provincias desde la época colonial. Bueno, el periodo de Rosas, la ley de aduanas, va a generar cierta estabilidad, cierto progreso, que insisto, es reconocido en 1850 por Alberdi, bueno, Alberdi directamente salta el charco en esto y se convierte en un gran defensor del gobierno de Rosas. Pero el propio Sarmiento reconoce el progreso de la Argentina en el periodo rosista. Pero, bueno, que yo decía, ¿y por qué? Bueno, a ver, me están haciendo señas acá que tenemos que cerrar este bloque y dejar para el final la siguiente pregunta que voy a ¿por qué Cay Rosas? ¿Y cuál es el significado actual? Esos dos temas los charlamos después de el Día de la Soberanía y la defensa de la soberanía nacional en el momento que vivimos. Bueno, seguimos en el último bloque charlando con el general Fabián Brown sobre el Día de la Soberanía y su significación, y habíamos quedado en una cuestión, ¿no? Que en el 45, 46, 47 se produce esta victoria política y militar, ¿no? Más allá de que la batalla alguna batalla puede haber sido una derrota, sobre los interventores. Sin embargo, poco tiempo después, Rosas cae. ¿Cuál es la explicación
que se puede... Bueno, imposar. todo proceso histórico tiene su propia lógica, ¿no? La lucha del federalismo y de los pueblos, ¿no? En 1820, en la batalla de Cepeda, ganan la República. En 1871 se gana la causa federal. Ya nuestra Constitución toma estos dos temas que son el gran triunfo de... O sea, en realidad no está en discusión cómo se organiza el país, sino cuándo. Sí. Y Rosas dice, esto no está para la organización. Le contesta en carta a Urquiza, le dice, usted llama un congreso y está en guerra civil en tantos meses. El 11 de septiembre de 1852 se separa Buenos Aires. ¿Y hay guerra civil en los la meses que tenemos predijo 10 Rosas? años más de guerra civil. Desde ese punto de vista de la percepción de su pueblo, Rosas es acertado. Pero insisto, lo que está en discusión es el cuándo. Se organiza un modelo que ya definió sus bases en un proceso histórico preexistente, ¿no? Por otra parte... Muchos hablan de los negocios de Urquiza también. No, pueden estar los negocios. Urquiza va a reconocerle en carta a Rosas mis gravísimos errores en el proceso que se abre, histórico que se abre después, ¿no? Pero insisto que todo tiene un tiempo de maduración histórica. Cuando se levanta Urquiza, mi hipótesis como historiador es que en realidad en la caída de Rosas está mucho más, hay muchas cosas negociadas previamente. O sea que es una batalla de grandes efectivos enfrentados, pero poca lucha de ambos bandos. Entonces es creo más, que... dice, tengo una anécdota, no sé, Dale. la maneja mejor. Uno de los oficiales, que había sido unitario, un oficial profesional, le dice a Rosas, repleguémonos, organicémonos mejor y recurramos, por ejemplo, a las tribus indígenas que nos habían ayudado, que son aliadas de Rosas, recurramos a una serie y los aniquilamos. Y Rosas dice no, y se retira. En realidad el levantamiento de Urquiza y la pérdida del ejército de Entre Ríos, que es grave. le quita a Rosas un brazo fundamental en la guerra que había declarado al Brasil. Entonces, si ese proyecto no se va a concretar, el de la guerra contra el Brasil... Aclaremos, ¿no? En ese momento, Rosas dispone de un ejército en la banda oriental al mando de Oribe. Sí. Un ejército que es el más importante pensado con Brasil, que es el que está a mando de Urquiza, Desde Urquiza y el ejército de Buenos Aires. De lo que puede reunir el En interior Buenos más el Aires. ejército de Buenos Aires, ¿no? El ejército de Urquiza es fundamentalmente la caballería entrerriana, tropas muy bien montadas, y la infantería y la artillería son Buenos Aires. Más o menos fue siempre así hasta la guerra con el Paraguay. Pero bueno, se cumple un ciclo y Rosas, comienza el exilio, el largo exilio de Rosas, ¿no? Donde a ese exilio van a llegar historiadores como Saldía, como Néstor, como Quesada, que van a escribir desde un liberalismo normal o digamos sin alternativas o sin proyectos alternativos en el siglo XIX, una historia de Rosas honesta, una historia que rescata los éxitos de su gobierno, una historia que no es la tergiversación de los documentos que hace Mitre, sino una historia que esta historia de la Confederación Argentina se llamó historia de la época de Rosas primero. Y le tuvieron que cambiar el nombre porque no se podía poner Rosas en ese momento. Pero ya desde el mismo origen de nuestra historia empieza a haber una visión de que esto no había sido lo que se contaba en los libros de ¿Hay en el federalismo algo más de proteccionismo y algo más de empatía, depende del grado del dirigente, con las masas Y es difícil gauchas? esto en el 80, No, en el plantearse 80, esos digamos, conceptos. en Esos el conceptos 30. se plantean después. No. Son producto de una discusión posterior, ¿no? En el proceso histórico, y esto se discute cuando está en crisis el modelo. Claro. O sea, cuando está en crisis el modelo es donde se discute la industria, donde se discuten otras cosas, pero va a ser producto de una discusión posterior, como tampoco se discute esto en la época de Rosas, Sí. porque no es de su tiempo, ¿no?
nosotros venimos de un modelo que era la exportación de metálico, Claro, y pasamos que no lo por reemplaza cuero. nada. Lo que lo reemplaza es el saladero, y el saladero no va a Europa. Sí, va a los esclavos. Exacto, va a Brasil y a lo sumo al sur de Estados Unidos, pero no va a Europa. Entonces no hay un vínculo económico fuerte con Europa. Esto va a aparecer en la necesidad de abastecimiento de materias primas, desde ya con otra envergadura, bien adentrada el último cuarto del siglo XIX. ¿Qué significado tiene para las generaciones actuales el Día de la Soberanía Nacional, la vuelta obligado? ¿Qué significado, qué impronta a la formación de nuestra identidad y de lo que nosotros somos como pueblo podemos traer de aquellas gestas? Haber enfrentado a las dos potencias más grandes del mundo, haber logrado el reconocimiento a la soberanía argentina, porque este es un hecho central para entender a Rosas. La independencia que nos da los congresos de Ayuí, de Tucumán, la independencia ganada en los campos de batalla hasta Ayacucho, se ponen en acto cuando frente a la potencia tiene que reconocer que este país existe. Y eso fue Rosas. Rosas en realidad es el ingreso en las relaciones internacionales de la Argentina, ¿no? Y esto es lo que le debemos reconocer a Juan Manuel, ¿no? Bueno. Esa tremenda voluntad para enfrentar la cantidad de levantamientos que le armaron en sus años de gobierno. ¿Hay más conciencia de la necesidad de crear un Estado con una personalidad política e identitaria propia en el federalismo o en Rosas que en los sectores que ofician el bando contrario, parecido, o por lo menos una parte importante de eso? En realidad el unitarismo es un modelo que deviene del proceso borbónico, ¿no? Las ideas de centralismo borbónico son las que hereda el Partido Unitario. Claro. Que ya de por sí son, si se quiere, ajenas a la idiosincrasia de los pueblos, ¿no? Con Artigas lo que se expresa es la comuna española, claro. En definitiva, que se vio concretamente en las expresiones guaraníticas de las reducciones guaraníticas. Porque nuestra independencia en realidad es la independencia de los pueblos que después va hacia arriba y no de si arriba hacia abajo. Si a esto le unimos, ¿no?, la experiencia de un republicanismo agrario, porque hasta ahora la experiencia de la República era un problema urbano, claro, de un republicanismo agrario en Estados Unidos, ¿no? Esta idea del Cincinnato, sí, esta idea, claro, de Rosas, sí, para salvar la República se necesitan un momento de excepción, pero la idea es una república americana, y ese es su discurso, republicano y americano, frente al imperio del Brasil, ¿no?, y frente a las potencias extranjeras. Bueno, me han indicado acá que tenemos que cerrar, el tema es muy interesante. Creo que la experiencia de la lucha de la vuelta obligado y de todas las batallas que dio el pueblo argentino en el pasado, nos dejan un mensaje que quizá muchas veces se tergiversa. No solo es una cuestión de el poder del otro y nuestra aparente debilidad, sino que la aparente debilidad, cuando se organiza, es inteligente y tiene voluntad de ser independiente, realmente puede vencer a fuerzas muy superiores y garantizar su independencia, su soberanía y su progreso. Muchas veces el problema también está en que internamente no todos lo entienden así y ofician como un problema para la concreción de esa independencia y de esa justicia para el pueblo que todos aspiramos. Bueno, general, no sé si quiere decir algo más. Muchas gracias, mis saludos a toda la audiencia y nos vemos. Bueno, nos vemos entonces en el próximo Dale Fuego, aquí en Barricada TV, en el 4º piso de INPA, la primera fábrica recuperada del país, ya 18 años bajo gestión de sus trabajadores.